buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. También ten presente seguirme en mi página de Facebook, te dejo el link en el primer comentario. El día de hoy nos vamos a reunir en torno a la Revolución Rusa, a la de octubre, y la vamos a analizar a través de los postulados del materialismo histórico. En octubre del año de 1917, los bolcheviques tomaron el poder en Petrogrado. A sus ojos se había instaurado la dictadura del proletariado. No obstante, el cambio revolucionario no fue un lecho de rosas, y la clase trabajadora rusa no era un monolito homogéneo, pues su lealtad estaba supeditada a varios partidos y movimientos políticos con programas disímiles. La situación de las clases sociales en el Imperio ruso desde mediados del siglo XIX y durante la primera década del siglo XX era bastante particular. Si bien se había impulsado cierto desarrollo industrial, este estaba bastante relegado con respecto a las grandes potencias occidentales. Por otro lado, la burguesía autóctona gozaba de un ínfimo poder frente a los capitales extranjeros. El campesinado ruso aún ostentaba un cariz tradicional vinculado a la Iglesia Ortodoxa y al aparato autocrático del Estado. De hecho, no fue sino hasta una época tan tardía como 1863 que el zar Alejandro II abolió la servidumbre en el campo. La antigua clase alta, compuesta por terratenientes, nobleza y burguesía capitalista, fue destruida por la acción revolucionaria, la expropiación de tierras y la emigración. El campesinado, al menos durante los primeros años de la Unión Soviética, volcó su atención sobre la antigua figura de la propiedad comunal, abogando por una redistribución igualitaria de tierras. Para 1917, la clase trabajadora industrial del Imperio ruso contaba con al menos 3,5 millones de personas, más 1 millón de obreros que laboraban en las vías ferroviarias. Esta cifra parece insignificante con respecto a los 144 millones de almas que comprendía el territorio imperial. No obstante, la influencia de este colectivo humano fue decisiva, pues muchas de estas personas habían servido en el ejército durante la guerra contra Japón en 1905 y durante la Primera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que el Imperio ruso nació en las condiciones más agrestes e inhóspitas que se pudiesen imaginar. Hasta el siglo XVII, los centros urbanos tuvieron que lidiar con invasiones de pueblos nómadas. Muchos territorios eran desconocidos para el mismísimo zar, y su proceso de poblamiento se dio gracias al impulso colonizador de los cosacos, que fungían como agentes irregulares. Mientras los centros de comercio y la incipiente industria se iban asentando en Europa occidental entre los siglos XVII y XVIII, el mundo ruso gozaba de un avance económico lento. La autocracia bizantina fue calcada por parte de los zares moscovitas desde el siglo XVI. Por tanto, el césaropapismo, adoptado en territorio ruso, creó un régimen feudal de producción basado en la ligación del poder temporal con el sagrado, dándole al zar un aura de elegido por Dios. El absolutismo imperial radicado en San Petersburgo cimentó sus bases casi que en un modelo de producción asiático, entregándole a la nobleza la gran masa campesina con su respectivo trabajo agrícola. El clero desempeñó, después de la nobleza, un papel bastante importante, pero completamente mediatizado en el proceso de formación de la autocracia zarista. La Iglesia no se remonta nunca en Rusia a las alturas del poder que llegó a ocupar en Occidente el mundo católico y romano, y se contentaba con llenar las funciones de servidora espiritual cerca de la autocracia, apuntándose esto como un mérito de sus datarios del brazo secular. Los patriarcas cambiaban al cambiar los zares.
Con el advenimiento de la industria, se exhibió que la burguesía rusa estaba sometida al capital financiero internacional y a los inversores extranjeros. Por ende, la capa burguesa nacional nunca se consolidó como un proyecto político y debía de rendirle pleitesía al zar y a su aparato burocrático. En consonancia con el desarrollo general del país, la base sobre la que se formó la clase obrera rusa no fue el artesanado gremial, sino la agricultura. No fue la ciudad, sino el campo. La primera revolución rusa de 1905 fue la expresión de un gigantesco conflicto entre las crecientes fuerzas productivas por un lado y las condiciones reaccionarias, industriales, políticas y militares de Rusia por el otro. Un capitalismo en rápido crecimiento exigía la libertad del mercado interior. El fracaso de la guerra ruso-japonesa había hecho imposible la extensión de los mercados exteriores, pero el mercado interno tampoco respondió. El elemento predominante entre el pueblo ruso es su campesinado, cuyas demandas y cuyo poder adquisitivo representaron la base de todo desarrollo capitalista ulterior. Eran iguales, es cierto, pero iguales en miseria. Una nación empobrecida, no proletaria, de granjeros campesinos que permanecían en sus granjas, no iban a las ciudades y pagaban enormes sumas por sus pequeñas granjas de alquiler a los terratenientes de la nobleza semifeudal. El latifundismo de la nobleza por un lado, el inquilino pobre y hambriento por el otro, tales eran las condiciones en las secciones agrarias de Rusia. La producción agrícola capitalista se había arraigado solo en las afueras extremas de la nación, en las provincias bálticas y en el sur de Rusia, pero su extensión fue comparativamente insignificante. Después de 1905, la autocracia zarista abrió la posibilidad, al menos en apariencia, para dirimir los asuntos públicos de una manera parlamentaria, estableciendo la Duma, intentando emular un poco el modelo inglés. No obstante, este parlamento era débil, su rango de decisión limitado y podía ser vetado por el zar. Las demandas hechas en 1905, podría decirse, eran puramente democráticas y propendían hacia una modernización de la producción económica. El proletariado se alineó con los factores progresistas de la revolución burguesa liberal nacional rusa y terminó enfilándose con los intereses zaristas. La nobleza y los sectores burgueses timoneaban al pueblo ruso hacia una guerra imperialista en el lejano oriente, causando hambre, desespero, miseria y los más hórridos y funestos escenarios. La guerra no solo destruyó las redes de suministro, hizo escasear los alimentos y causó inflación. La administración central, tanto civil como militar, estaba en manos de Rasputín, el zar y sus lacayos, la camarilla de idiotas, descuidados, religiosos, supersticiosos, degenerados y ladrones de la corte, que siempre habían considerado a la nación rusa como una propiedad familiar. La administración local estaba en todas partes en manos de gobernadores autocráticos que gobernaban sus territorios como los sátrapas del antiguo Oriente, como los sátrapas de la antigua Persia. Después del primer intento revolucionario de 1905, los sindicatos fueron disueltos, la prensa obrera prohibida y los revolucionarios fusilados o enviados al frente de batalla. La represión se volcó hacia de formas tan funestas, tan macabras, y se volvió la orden del día después de 1905. El imperio ruso hizo todo lo posible por insertarse dentro del circuito moderno de naciones y su participación dentro de la Primera Guerra Mundial así lo demostró. Ahora, el ejército no había logrado un grado adecuado de profesionalización.
La industria no producía municiones y equipos a un ritmo acelerado. Las redes ferroviarias eran bastante deficientes y la imagen que tenía Nicolás II en su cabeza sobre el territorio ruso correspondía más a un cuento de hadas que a la realidad. El así llamado ejército ruso apenas podría contener a las poblaciones semibárbaras, países vecinos o subsidiarios. La pérdida en la guerra, aunada al desastre económico, exacerbó conductas como el antisemitismo y los mismos altos mandos del ejército maltrataban a sus subordinados en búsqueda de respuestas y como una reacción de frustración. La guerra causó terribles estragos en las organizaciones clandestinas. Después del encarcelamiento de su fracción de la Duma, los bolcheviques viéronse privados de toda organización central. Los comités locales llevaban una existencia episódica y no siempre se mantenían en contacto con los distritos. Solo actuaban grupos diversos, elementos sueltos. Sin embargo, el auge de la campaña huelguística les infundía fuerza y ánimos en las fábricas y poco a poco fue estableciéndose el contacto entre ellos y se anudaron las necesarias relaciones. Resurgió la actuación clandestina. El departamento de policía había de escribir más tarde, abro comillas, los leninistas, a los que sigue en Rusia la gran mayoría de organizaciones socialdemócratas, han lanzado desde el principio de la guerra en los centros más importantes tales como Petrogrado, Moscú, Kharkov, Kiev, Tula, Kostroma, provincia de Vladimir y Samara, una gran cantidad considerable de proclamas revolucionarias exigiendo el término de la guerra, el derrocamiento del régimen y la instauración de la república. Los frutos más palpables de esta labor son la organización de huelgas y desórdenes obreros. Los industriales mostrábanse cada vez menos propicios a hacer concesiones a los obreros y el gobierno seguía contestando a las huelgas, fuesen las que fuesen, con duras represiones. Todo esto empujaba el pensamiento de los obreros y lo hacía remontarse de lo concreto a lo general, de las mejoras económicas a las reivindicaciones políticas. Entre 1915 y 1916, los obreros empezaron a congeniar con soldados que habían estado peleando en el frente oriental. Muchos obreros aprovecharon que fueron mandados como castigo a la guerra para sembrar en las mentes de los cuerpos armados la conciencia de la necesidad de revolución. El 1 de marzo de 1917, el zar Nicolás II abdicó en favor del duque Miguel, decisión que ya había sido discutida por todos los altos generales que estaban peleando en todos los frentes de batalla. La guardia personal del zar abandonó el palacio en donde se encontraba toda la familia real sin custodia ya. Así terminaba un reinado que había sido todo él una cadena ininterrumpida de fracasos, catástrofes, calamidades y crímenes, empezando por la hecatombe de Chodinka durante las fiestas de coronación, pasando por el fusilamiento en masa de huelguistas y campesinos sublevados, por la guerra ruso-japonesa, por las terribles represiones que siguieron a la revolución de 1905, por las innumerables ejecuciones, racias punitivas y los programas nacionalistas, y acabando por la participación insensata e infame de Rusia en la infame e insensata Guerra Mundial. El 23 de febrero de 1917 ya se venía cuajando todo esto. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las obreras textiles, uno de los sectores más oprimidos de la sociedad, declaró la huelga, a la que se unieron prontamente trabajadores del sector metalúrgico. Al día siguiente, el movimiento huelguístico, lejos de decaer, cobra mayor incremento.
El 24 de febrero, huelgan cerca de la mitad de los obreros industriales de Petrogrado. Los trabajadores se presentan por la mañana en las fábricas, pero se niegan a entrar al trabajo, organizan mítines y a la salida se dirigen en manifestación al centro de la ciudad. Nuevas barriadas y nuevos grupos de la población se adhieren al movimiento. El grito de ¡pan! Desaparece o es arrollado por el de abajo la autocracia y abajo la guerra. El 25, la huelga cobró aún más incremento. Según los datos del gobierno, este día tomaron parte en ella 240.000 obreros. Los elementos más atrasados forman detrás de la vanguardia. Ya secundan la huelga un número considerable de pequeñas empresas, separan los tranvías, cierran los establecimientos comerciales. En el transcurso de este día se adhieren a la huelga los estudiantes universitarios. Los mismos cosacos que representaban la fuerza armada zarista y la represión inveterada por antonomasia, dirigieron sus bayonetas y sables en contra de la policía urbana. El descontento con el régimen imperial quizás se debía al hartazgo que había generado la guerra. El 27 de febrero de 1917 ya no existían los fundamentos del gobierno zarista y la Duma había sido disuelta, o al menos esto se pensaba. Entre febrero y octubre de 1917 se estableció un gobierno de transición compuesto por facciones revolucionarias, reformistas y algunos miembros monarquistas. Tomó la vocería Alexander Kerensky, que intentó mediar entre todas las partes, pero cuya bandera moderada no fue bien aceptada por los bolcheviques, que tildaron a los mencheviques de tibios y amigos de la clase burguesa por su carácter socialdemócrata y reformista. El día 3 de abril llegó Lenin a Petrogrado de la emigración. Hasta este momento no empieza el partido bolchevique a hablar en voz alta y, lo que es más importante, a tener voz propia. A su llegada, Lenin decía, abro comillas, no nos interesa la república parlamentaria, la democracia burguesa, no nos interesa ningún gobierno que no sea el de los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos. Lenin sometió al partido a una breve exposición por escrito de sus puntos de vista y que con el nombre de Tesis de 4 de abril había de convertirse en uno de los documentos más importantes de la revolución. Las tesis expresaban ideas sencillas en palabras no menos sencillas, accesibles a todo el mundo. Decía, abro comillas, la república, fruto de la insurrección de febrero, no es nuestra república, ni la guerra que mantiene es nuestra guerra. La misión de los bolcheviques consiste en derribar al gobierno imperialista. Este se sostiene gracias al apoyo de los socialrevolucionarios y mencheviques, que a su vez se apoyan en la confianza que en ellos tienen depositada las masas populares. Nosotros representamos una minoría. En estas condiciones no se puede ni siquiera hablar del empleo de la violencia. Por nuestra parte, hay que enseñar a las masas a desconfiar de los conciliadores y defensistas. Hay que aclarar la situación pacientemente. El éxito de esta política impuesta por la situación es seguro y nos conducirá a la dictadura del proletariado y con ella a la superación del régimen burgués. Romperemos completamente con el capital, publicaremos sus tratados secretos y llamaremos a los obreros de todo el mundo a romper con la burguesía y a poner fin a la guerra. Iniciaremos la revolución internacional. Solo el triunfo de esta consolidará el nuestro y asegurará el tránsito al régimen socialista. En 1917, Antonio Gramsci decía lo siguiente sobre los bolcheviques, abro comillas, la revolución bolchevique
se basa más en la ideología que en los hechos reales. Por lo tanto, al final del día, realmente no necesitamos saber más de lo que ya sabemos. Es una revolución en contra del Capital de Karl Marx. En Rusia, El Capital de Marx fue un libro de la burguesía más que del proletariado. Era la prueba crucial necesaria para demostrar que en Rusia tenía que haber una burguesía, tenía que haber una era capitalista, tenía que haber un estilo de progresión occidental antes de que el proletariado pudiera siquiera pensar en regresar sobre sus demandas de clase, sobre la revolución. Los acontecimientos superaron la ideología. Los acontecimientos han sacado del agua todas las nociones críticas que afirmaban que Rusia tendría que desarrollarse de acuerdo con las leyes del materialismo histórico. Los bolcheviques renuncian a Karl Marx y afirman a través de su clara declaración de acción, a través de lo que han logrado, que las leyes del materialismo histórico no son tan inamovibles como se puede pensar o se puede haber pensado anteriormente. Al fin y al cabo, la postura materialista más sensata indica que es el ser humano en sociedad quien va planificando las condiciones materiales de existencia, y una actitud revolucionaria pretende modelarlas siguiendo el bien común. No es la economía sola, sin vida y desgajada de las relaciones reales de existencia, la que va regulando automáticamente la vida como si fuese un dios, sino las personas de carne y hueso que atienden a sus propias necesidades materiales y espirituales. Veamos un documento redactado por Rosa Luxemburgo en 1918. El primer periodo de la Revolución Rusa, desde su comienzo en marzo hasta la Revolución de Octubre, corresponde exactamente en sus contornos generales al curso de desarrollo tanto de la Gran Revolución Inglesa como de la Gran Revolución Francesa. Es el curso típico de cada primer reconocimiento general de las fuerzas revolucionarias engendradas en el seno de la sociedad burguesa. Su desarrollo se mueve naturalmente en una línea ascendente desde comienzos moderados a una radicalización cada vez mayor de objetivos y paralelamente de una coalición de clases y partidos al dominio de un único partido radical. Al principio, en marzo de 1917, los cadetes, es decir, la burguesía liberal, estaban a la cabeza de la revolución. El primer levantamiento general de la marea revolucionaria arrancó con todos y con todo. La Cuarta Duma, producto ultrarreaccionario del sufragio ultrarreaccionario de 4 clases y surgido del golpe de Estado, se convirtió repentinamente en un órgano de la revolución. Todos los partidos burgueses, incluso los de derecha nacionalista, monarquista, formaron de repente una falange contra el absolutismo. Este último cayó al primer ataque casi sin luchar, como un órgano que había muerto y solo necesitaba ser tocado para caer. También el breve esfuerzo de la burguesía liberal por salvar al menos al trono y la dinastía se derrumbó en pocas horas. La marcha arrolladora de acontecimientos saltó en días y horas a distancias que antes en Francia tardaba décadas en recorrer. En esto quedó claro que Rusia se estaba dando cuenta del resultado de un siglo de desarrollo europeo y sobre todo que la revolución de 1917 fue una continuación directa de la de 1905 y no un regalo de algún libertador. El movimiento de marzo de 1917 se vinculó directamente al punto en el que 10 años antes se había interrumpido su trabajo. La República Democrática fue el producto completo y madurado internamente del comienzo mismo de la revolución. Asimismo, en el año de 1918, Ransome aseguró que los obreros y la masa campesina estaban cansados de pelear en la guerra imperialista. Abro comillas. Los líderes bolcheviques Lenin y Trotsky habían venido del exilio en los países occidentales no solo para participar en una revolución rusa, sino para utilizar a Rusia para encender la revolución mundial. Pidieron la paz, pero paz para ellos no era un fin en sí misma.
Podrían decir con Cristo que no trajeron paz sino espada, porque esperaban que al impulsar las clases trabajadoras del mundo a exigir la paz a sus gobiernos, estarían poniendo en sus manos la espada necesaria para la revolución social, en cuya causa habían gastado ambos, como muchos de sus amigos, los mejores años de sus vidas. La organización de los soviets se percibió como una forma directa en la cual campesinos, trabajadores y soldados de toda índole podrían participar. Todos estaban facultados para elegir sus diputados locales, que participarían en un órgano nacional regido por el Comité Central y por comisionados centrales. Se creía que esta organización política podría dar cabida al pueblo en general, atendiendo a las condiciones específicas de la localidad y a las necesidades particulares de cada átomo dispuesto en la periferia rusa, eso sí, sin desatender al Comité Central. Es importante revisar las fuentes primarias y atender a los testigos oculares de los hechos. Stalin relata estos días de octubre de la siguiente manera, abro comillas: el Comité Central del Partido Bolchevique ya había decidido en los últimos días de septiembre movilizar todas las fuerzas del partido para la organización de un levantamiento exitoso. Con eso, en vista, el Comité Central resolvió establecer un comité militar revolucionario en Petrogrado, asegurar la retención de la guarnición de Petrogrado en la capital y convocar un congreso de los soviets de toda Rusia. Solo un congreso así podría llegar al poder. La victoria preliminar de los soviets de Moscú y Petrogrado, los más influyentes en la retaguardia y en el frente, fue parte indispensable del plan general de organización del levantamiento. El 24 de octubre, los comisionarios del Comité Militar Revolucionario expulsaron por la fuerza a los representantes del gobierno provisional de varias instituciones gubernamentales importantes, lo que provocó que este último quedara bajo el control del Comité Militar Revolucionario y la desorganización de toda la maquinaria del Comité Provisional del Gobierno. Ese mismo día, 24 de octubre, toda la guarnición, todos los regimientos de Petrogrado se pasaron decisivamente al Comité Militar Revolucionario, con la única excepción de algunas escuelas de cadetes militares y un batallón de carros blindados. El gobierno provisional mostró signos de irresolución. Solo por la noche envió batallones de choque para ocupar los puentes y logró levantar algunos de ellos. El Comité Militar Revolucionario respondió a esto enviando marineros y guardias rojos de Vyborg, que se retiraron y dispersaron los batallones de choque y ocuparon los puentes ellos mismos. Con esto comenzó el levantamiento abierto. Varios de nuestros regimientos fueron enviados con órdenes de acordonar toda el área alrededor del cuartel general del Estado Mayor y el Palacio de Invierno. En el Palacio de Invierno se reunió el gobierno provisional. El paso del batallón de carros blindados al lado del Comité Militar Revolucionario, a altas horas de la noche, el 24 de octubre, aceleró el éxito del levantamiento. El 25 de octubre se inauguró el Congreso de los Soviets y el Comité Militar Revolucionario le entregó el poder que había ganado. Temprano en la mañana del 26 de octubre, tras el bombardeo del Palacio de Invierno y el cuartel general del Estado Mayor por parte de la Aurora y tras las escaramuzas entre tropas soviéticas y cadetes militares frente al Palacio de Invierno, el gobierno provisional capituló. El espíritu motor de la revolución, de principio a fin, fue el Comité Central del partido, encabezado por el camarada Lenin. Vladimir Ilich vivía escondido en Petrogrado, en el distrito de Vyborg. La noche del 24 de octubre fue llamado a Smolny para hacerse cargo del movimiento. Vemos entonces que no todo fue un lecho de rosas y no fue un movimiento tan automático ni lleno de inercia, sino que gozó de varias particularidades bastante distinguibles. En la segunda parte vamos a trabajar un poco la consolidación del régimen soviético. Espero todos se encuentren muy bien, tengan todos un feliz día y nos veremos en una próxima ocasión.